Bienvenidos a este video, El maravilloso mundo de los cuentos, presentado por su servidora, profesora Yelinda Hernández. En este video se mostrará de manera general el concepto, origen, función y características del cuento. Objetivos por alcanzar con el video según taxonomías de Bloom o competencias a lograr. El objetivo es el siguiente: identificar el origen, las características y funciones del cuento para lograr un mayor aprovechamiento del mismo en las aulas de clase mediante un video educativo. Es propicio aclararles el origen del cuento. El origen del cuento se remonta a tiempos tan lejanos que resulta difícil indicar con precisión una fecha aproximada de cuándo alguien creó el primer cuento. Se sabe, sin embargo, que los más antiguos e importantes creadores de cuentos que hoy se conocen han sido los pueblos orientales. Desde allí se extendieron a todo el mundo, narrados de país en país y de boca en boca. Se conoce también que los primeros cuentos pasaban de generación en generación y poco a poco se fueron perdiendo algunos de estos relatos hasta lo que fue el invento de la escritura, donde se pudieron recopilar algunos de los más famosos cuentos que hoy conocemos. Palabras clave: cuento, enseñanza, lúdico, dinamismo. Áreas temáticas: español y expresiones artísticas. Primeramente abordaremos el concepto de cuento. ¿Qué es un cuento? El cuento proviene de la palabra latina computus, cuenta. Es una narración breve, creada por uno o varios autores. Su relato puede estar basado en hechos reales como ficticio, y la cantidad de personajes generalmente es reducida. Puede estar escrito en prosa como en verso. Es importante saber también cuáles son las características del cuento. El cuento posee varias características, entre ellas podemos mencionar brevedad, concisión, síntesis, incluso apertura hacia lo que son reflexiones. Generalmente los autores escribían cuentos basados en hechos que llevaban a los lectores a reflexionar un poquito más acerca del mensaje que tenía el cuento en sí. ¿Cuáles son las utilidades o funciones del cuento? El cuento puede ser utilizado de manera didáctica por los docentes en el aula de clase o por los padres de familia en el hogar, ya que posee estos beneficios. Entre los beneficios que posee el cuento tenemos: hacen nacer la sensibilidad hacia la belleza y la expresión de esta, ya que ejercita la imaginación, introducen un lenguaje más selecto que el comúnmente o coloquial utilizado en el hogar. Preparan para la vida, ya que aparecen en el cuento conflictos y problemas propios de la vida real. Facilitan también lo que es la temporalización en la mente infantil. En los cuentos los hechos suceden de forma ordenada, con una secuencia, como todas las narraciones: el inicio, el desarrollo o nudo donde nos encontramos el conflicto del cuento y el desenlace. Despiertan la simpatía por los personajes, proporcionan enseñanzas más útiles de la vida real, propicia la creación de múltiples actividades que contribuyen a desarrollar la creatividad y vencer el problema de la timidez. Esos son algunos de los beneficios o las funciones que realiza el cuento, tanto en el aula de clase como también puede ser utilizado en el hogar. No podemos culminar este video sin recordar algunos de esos cuentos famosos que hicieron nuestra infancia muy feliz, como El Patito Feo, La Bella Durmiente, Cenicienta, Blancanieves y los 7 enanos, a veces narrado por nuestros docentes que le imponían esa característica tan bonita que nos hacía viajar en el espacio y en el tiempo. A todos ustedes, gracias por la atención a este video. Espero que les haya gustado.